Muy buenas noches, estimados participantes. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al evento. Les damos la cordial bienvenida. Agradecemos a todos que han seguido las instrucciones que se han enviado por el correo electrónico, ¿no?, de apagar el audio para no tener alguna interferencia con la conferencia. Vamos a invitar, en este caso, a Ana Lucía Salcedo, coordinadora del consorcio académico, para que él pueda dar las palabras de inicio. Ana Lucía, ¿nos escuchas? Sí, sí, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Adelante, por favor. Gracias, David. Buenas noches. A nombre del Consorcio de Centros Educativos Católicos de Dirección Pedagógica, les damos una cordial bienvenida a esta presentación del segundo tema en el marco del tercer seminario virtual gratuito, Desafíos en Pandemia, trabajando y enseñando desde el hogar. Hoy tendremos el tema Cómo actuar con los niños inclusivos. Este tema estará a cargo de una especialista, Ninoshka Cornejo García. De repente, algunas ya la conocen, han seguido algún curso con ella. Ninoshka es profesora con amplia experiencia laboral, con más de 25 años de experiencia en educación inclusiva y atención a la diversidad. Experiencia acreditada en asesoramiento a centros educativos. Actualmente labora como profesora en servicio de acompañamiento y asesoría a las necesidades educativas especiales, el SAANE. Ha desempeñado puestos de tutoría virtual del Ministerio de Educación en el campo educativo, necesidades educativas y discapacidad. Es miembro representante del Perú de ICEBI Internacional. Es una organización internacional para la educación de las personas con discapacidad visual. También es expositora en diferentes eventos. Ninoshka tiene una maestría en problemas de aprendizaje, segunda especialidad en formación magisterial, posgrado en neurociencias y teorías del aprendizaje, un posgrado también en problemas de aprendizaje aplicado a la psicopedagogía, diplomado en neuropedagogía y otro diplomado en estudio que está en estudio en el uso de las tecnologías para la atención a las necesidades educativas. Ha realizado numerosos cursos como sensoriales, lengua de señas, peruanas en el marco del currículo, inclusión educativa y prácticas inclusivas en trastornos del aspecto autista. Estrategias para el trabajo con familia, neurodiversidad y diseño universal para el aprendizaje, educación inclusiva, aprendiendo en la diversidad, entre otros. Como ven, tiene una gran experiencia en este tema, así que hoy día nos va a regalar un tiempo para poder tener nosotros un poquito más claro cómo atender a estos niños, sobre todo ahora que estamos trabajando desde casa. Pero antes de dar inicio a la presentación de esta noche, nos ponemos en manos de Dios. Como siempre, decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy, 13 de mayo, celebramos como iglesia un aniversario más de la primera aparición de la Santísima Virgen María de Fátima a los 3 pastorcitos. Pidámosle a la Virgen con mucha devoción que interceda por la paz del mundo y el fin de esta pandemia. Les pido que oremos, recemos el Ave María
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los dejo con nuestra especialista del día de hoy, Ninoska Cornejo. Gracias. Gracias, Ana Lucía. Buenas noches con todas y todos. Hoy día es un placer poder tocar este tema que definitivamente va a dar muchísimo en el alcance de cómo trabajar con los niños inclusivos en este episodio tan fuerte que estamos viviendo, que es la pandemia. Ok, vamos a, ante todo voy a pedir por favor que puedan apagar los micrófonos para que no se pueden filtrar, no se filtre sonidos, y luego, como es la secuencia, luego de poder trabajar un poco con el PPT, vamos a tener un tiempo para poder hacer preguntas y también trabajar a través de Google Docs un esquema donde podamos plasmar todos los alcances obtenidos en esa noche y luego cerrar un poco con las conclusiones y luego aceptar todas las preguntas y todo intercambiar experiencias mutuas. Muy amable, empezamos, ¿ok? Brevemente vamos a mirar un video que nos va a reflejar un poco la dinámica que estamos viviendo y que de repente podemos identificarnos con, en este caso puede ser un amigo, un estudiante, un pariente. Luego reflexionamos. Amiga, pero no sale puro negro. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces, incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás.
A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. El audio no está encendido, Ninoska. Ok, yo les presentaba el video y les comentaba que podría ser cada uno de nuestros estudiantes, incluso familiares, que podría ser cualquiera de las personas que tengan alguna necesidad educativa especial o alguna discapacidad o simplemente una diversidad que sencillamente muchas veces cuando se presenta o no la queremos ver o pareciera que están invisibles o pareciera que es mucho más grande de lo que realmente es. Entonces, es un poco el reflexionar y cuán importante podremos, una sola persona o muchas personas pueden influir en este cambio que finalmente va a reflejar en la vida en este caso podría ser el estudiante, ¿no? Entonces, qué importante que por encima de todo es la persona antes que la discapacidad o que la necesidad educativa que pueda presentar. Esto también nos llama a la reflexión cuán importante nosotros como docentes tenemos en este papel, en este rol, para estar atentos a las necesidades de este estudiante que pueda presentar o esta discapacidad, y simplemente también los tutores y el equipo disciplinario, transdisciplinario, o los padres de familia, porque muchas veces no está detectado, en este caso, alguna necesidad que pueda presentar el niño. Ok, después de haber hecho esta pequeña reflexión, yo les quise poner esta imagen, porque es lo que está sucediendo, que es una imagen bastante reflexiva, donde nos llama a ver cómo nuestros estudiantes están en el hogar, cómo están viviendo ellos en este momento. Nos llama a la reflexión, ¿qué es lo que están sintiendo? Así como nosotros en algún momento nos hemos sentido abrumados o angustiados, ellos, ¿qué están canalizando?
qué sentimientos están albergando, porque se le ha venido el cambio completamente, y tenemos la parte educativa, tenemos la parte de abordaje, tenemos la parte del hogar, tenemos la carga emocional. Entonces, esto es un poco la reflexión de la imagen de esta niña que está, en este caso, en el hogar, ¿no? Y es un poco la mirada que vamos a dar hoy día hacia la diversidad. Si tenemos esta diversidad dentro de nuestra población y más aún en un hogar, cómo se está mirando y cómo la está llevando, ¿no? ¿Ok? Cuando yo quiero enfocar, cuando hablamos de la atención a la diversidad, nosotros podemos ver que desde el principio toda la enseñanza proporciona que tendría que ser, esta diversidad tendría que ser dirigida de acuerdo a las características y necesidades del estudiante. Y nosotros como papel de tutoras o de docentes o de especialistas tenemos que procurar que sea de la manera más flexible y enfocada en las diferentes características individuales que necesita este estudiante. Y respetando, por supuesto, en todo momento los ritmos de aprendizaje del estudiante. Es por ello ¿se escucha? Sí. Sí, ahora sí. Sí, ok. Ahora sí. Ok, gracias. Es por ello que es importante trabajar con los ritmos de aprendizaje, y nosotros, las docentes que estamos desde nosotros con toda la programación asumida, es todo un reto. Es por ello que nosotros tenemos que ver cómo es la manera oportuna para atender esa diversidad que está llevando en este momento la educación dentro del hogar, ¿no? ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ver que nuestros niños son sumamente diversos, y ante la diversidad, nosotros tenemos que explicarnos y decir, bueno, tenemos esta aprobación, la tenemos, y ahora, ¿qué es lo idóneo para poder darle a cada estudiante? ¿Cuáles son las pautas que tiene que llevar en casa el padre de familia? Y para ello tenemos que ver que en este momento, de verse a las diferentes situaciones, de qué manera oportuna van a aprender. Sabemos que el aprendizaje no es de manera estática, por lo tanto, tenemos que ver la manera idónea y lúdica para poder enseñar. En este momento, tenemos que estar atentos a esas necesidades con una mirada inclusiva, ¿ok? 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 Y por eso que tenemos que estar atentos en ese momento a este aprendizaje. Sabemos que ya tenemos más de 1 millón, 5.000 millones de niños jóvenes que están en ese momento atravesando esta pandemia de coronavirus, ¿no? El COVID-19. Y por eso que la escuela ha pasado a ser llevada al hogar a través de los programas a distancia, a través del internet, de la televisión, de la radio, pero tenemos que darle todas las herramientas para que este sea el aprendizaje óptimo sin dejar de atenderlo de manera necesaria de acuerdo a las necesidades de este estudiante. Es por ello que nosotros estamos en este baje de compartir, vamos a darles algunas estrategias y técnicas que podríamos trabajar en casa, ¿ok? ¿Cómo atender a esa diversidad? Sabemos que esta diversidad existe, que nosotros que ya conocemos la población que tenemos dentro de las aulas, ahora están siendo conducidas y apoyadas a través de tutores o padres de familia. Y, como dice Ocampo, todos somos diferentes, ¿no? Yo citaba porque definitivamente no tenemos población homogénea, todos somos diferentes,
Y es por ello que es importante que la enseñanza debe darse de acuerdo al currículo del CENEP que tenemos que llevar, pero dándole las adaptaciones adecuadas al aprendizaje y a las inteligencias múltiples que pueda presentar el estudiante, ¿no? Y no ser de la manera convencional, sino ver estrategias oportunas para poder llegar al estudiante. ¿Okay? Por ello, que yo les hablo un poco de la plasticidad del cerebro, cuán importante es educar al cerebro. Y aquí yo les menciono con estos les ilustro 5 detalles importantes, ¿no? Que tenemos que hacer ambientes potencializadores llenos de amor y seguridad. Si nuestros estudiantes están ya encerrados por esta situación, tenemos que darle un ambiente armónico y con amor, que tengan un lugar establecido, un lugar que no tengan distractores, un lugar donde tenga buena iluminación. Tenemos que contemplar las características de nuestros estudiantes. Tenemos que ver que el cerebro humano aprende mejor imaginando, de manera lúdica. Por ejemplo, yo les ponía en esta figura a un estudiante que es muy tímido o que tiene problemas de socializar. Entonces, es importante, le ponía la mascarilla para que le dé elementos de que muchas veces los niños con simples elementos, les podemos levantar la autoestima. Yo les comento, por ejemplo, que en algún momento algunos de mis estudiantes tenían mucho miedo para la exposición o los trabajos grupales, y simplemente con darles palabras asertivas, me acuerdo que le di una piedrita mágica, y el niño finalmente, al terminar el año escolar, dentro del regalito me dio la piedrita porque ya se había identificado y había asumido un rol cada vez más preponderante y con mayor seguridad. También es importante descubrir que las actividades sean oportunas para el estudiante, si bajar o subir el desempeño, de acuerdo al desempeño que nosotros nos vamos a evaluar al estudiante, ¿no? Y aquí tenemos gran responsabilidad los educadores, los docentes, para poder trabajar y con responsabilidad, poder capacitarnos y saber cuál es la necesidad educativa de este estudiante para darle la respuesta que él necesita finalmente, ¿no? Y yo les invito un poco a educar a través del lóbulo frontal, donde implementemos y diseñemos estrategias para potenciar las conexiones neuronales y que podamos entablar, si bien es cierto, la parte cognitiva, pero no sin dejar de lado la parte emocional, que en este caso hay que darle un soporte adecuado, ¿no? Y todo eso, acuérdense que a través de todos los sentidos aprendemos, a través totalmente de todos los sentidos, pero tenemos que contemplar las características individuales de cada estudiante, ¿ok? Y para esto, nosotros, yo les doy algunos alcances que me gustaría compartir con ustedes, que es el poder potencializar el aprendizaje de acuerdo a cada estudiante. Por ejemplo, si yo tengo un niño que tiene déficit de atención, que tiene trastornos de TDA, yo tendría que hacer periodos cortos, tendría que potencializar en él, pero a través de periodos cortos de aprendizaje. De repente otro estudiante podría tener sus 45 minutos, pero este estudiante podría tener tiempos cortos y compartirlo con periodos lúdicos, ¿no? También tendría que hacer una propuesta pedagógica flexible de acuerdo a cada estudiante, porque nosotros sabemos que cada estudiante tiene características, entonces yo no podría exigir lo mismo que al estudiante Pepe, como a Ninochka, como a Teresa, porque cada estudiante tiene sus propias características, y para ello tendría que ser una participación activa, de tal manera que involucremos a los padres de familia en este aprendizaje, y que tengamos que tener la comunicación asertiva, de tal manera que, ¿qué queremos que aprenda nuestro estudiante? ¿Qué cosa? Si bien es cierto, nosotros trabajamos con el CENEP, pero ¿qué cosa vamos a querer hacer? Y para esto, yo les propongo el desafío, ¿no? Que cada vez nos preparemos y que les agradezco por participar en estos cursos, porque simplemente cada estudiante es un ser único y que para ello tenemos que darle todos los elementos necesarios para que pueda llevar a cabo el aprendizaje de manera oportuna y funcional finalmente para la vida, ¿no? Y para ello se tiene que reconocer las necesidades individuales de cada uno.
¿ok? Aquí yo les muestro un cuadrito un poco del estudiante que podríamos tener en las aulas, ¿no? Y que ahora están compartiendo en el hogar. Yo les menciono acá un poco las estrategias docentes que podríamos impartir con estos estudiantes. Por ejemplo, yo les menciono, si tenemos un estudiante con un estilo visual, este estudiante podríamos tener objetos o imágenes, ¿no? Podríamos mencionar que podrían ser a través de dibujos en líneas, a través de representaciones, a través de información codificada, los colores que tienen que tener contrastes, los organizadores visuales que les va muy bien, muy bien. Y también, por ejemplo, si nosotros tenemos un aprendizaje donde los estudiantes tienen un estilo auditivo, ellos necesitan detalles, mayores detalles, actividades entre pares. Es importante, por ejemplo, que participen los hermanos, donde se les pueda leer las lecturas, donde puedan tener audiolibros, ¿no? O software, por ejemplo, un JAWS, donde se les pueda en todo momento verbalizar para el texto y que sea hablado. Cuando también hablamos de estudiantes con desafíos o que tienen problemas de atención, es importante que se le dé la información clara y concreta y que se le dé a través de pequeños bloques. Eso quiere decir que le tengo que hacer por rutinas y por repeticiones frecuentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer una actividad dentro del hogar, yo tendría que trabajarle concretamente. Hoy en la mañana vamos a hacer el lavado de las manos para hacer la reflexión del trabajo que no entre el COVID en nuestro cuerpo. Entonces, rutinariamente, pero con consignas claras y precisas, ¿no? También es importante que tienen que ser experiencias directas. También cuando les menciono que si tenemos estudiantes con estilos kinestésicos, también tiene que ser los aprendizajes concretamente prácticos, a través de objetos, gráficos, táctiles, movimientos frecuentes. Los niños no pueden estar bajo un esquema de estar sentados, es permitido el movimiento. Incluso es importante que podríamos estar a través de hamacas, a través de unas mecedoras, o tener una pelota boba debajo del asiento donde podamos movilizar los pies, etc. También cuando tenemos, nuestra población también puede tener culturalmente diversos, podemos tener chicos o estudiantes que vienen de provincia, que tienen un bagaje de experiencias que pueden enriquecer al grupo y que, por ejemplo, si yo hago una actividad dentro, mando a la mamita a hacer, por ejemplo, el preparado hoy día de un plato y hacer una secuencia, ellos pueden hacer y compartir la experiencia de, por ejemplo, hacer un sándwich con determinadas características que son propios de su cultura, o de repente si tenemos estudiantes del exterior, con otro tipo de comunicación. Y también podemos tener, cuando tenemos lenguajes diversos, también es enriquecedor y la posibilidad de actuar, ¿no? Con los conocimientos necesarios. Y sí es importante detallar acá que es importante que antes de hacer toda actividad, siempre anticipar. Es primordial y trabajar a través de rutinas. ¿Okay? También cuando tenemos estilos de aprendizajes o desafíos en este estilo de aprendizaje, es importante expresarle a través de una palabra escrita. Aquí es importante darle oportunidad a que cuando los chicos o los estudiantes necesiten que puedan ser tímidos o tener algún problema en el habla, darles la posibilidad de que puedan escribirlo, ¿no? Darlo en ensayos, en historias, de tal manera que los chicos o los estudiantes puedan ir fluyendo. Es importante también que a la hora de que los chicos puedan expresar verbalmente, den la oportunidad que cuando nos manden todo el bagaje y el portafolio, que puedan decir o verbalizar lo que tienen ahí, los conocimientos que vayan adquiriendo. También les menciono aquí, cuando
su manera de que los estudiantes se comunican mejor mediante dibujos, esculturas, darle la oportunidad de hacer, por ejemplo, pictogramas o hacer formatos visuales, artísticos, donde ellos puedan plasmar lo mismo que mi compañero lo está haciendo, pero ellos lo pueden plasmar de otra manera. Serán un poco abiertos a la estrategia docente que nosotros tenemos tanto conocimiento, pero permitirle, de acuerdo a las características de los estudiantes, que vayan trabajando, ¿no? Y cuando hablamos de los estudiantes o estilos kinestésicos, es promover el movimiento, el teatro, los conocimientos, modelos a realizar los proyectos de tal manera que los estudiantes cada vez fortifiquen y vayan afianzando los aprendizajes. También cabe mencionar que antes darle el tiempo es importantísimo. El tiempo, en este momento que estamos viviendo, el tiempo tiene que ser los tiempos no muy largos, tiene que ser tiempos donde los estudiantes puedan elaborar las respuestas de forma concreta y poder compartirlo con los docentes, pero reducir los tiempos que va a ayudar muchísimo, muchísimo a elaborar los conceptos planteados, ¿no? Y si tenemos una discapacidad física, hacer las estrategias y las adecuaciones de un tablero de comunicación, estrategias de tal manera que el estudiante pueda trabajar y mirar la información concreta, y aquí también nos puede ayudar mucho los atriles, ¿no? Que es de forma que va a ayudar a la ubicación del estudiante con, por ejemplo, con el libro, con el cuaderno, para poder facilitar el aprendizaje. ¿Ok? Aquí también yo les propongo que para poder tener las evaluaciones de los estudiantes, podríamos trabajar la forma oral, no necesariamente trabajar la parte escrita, si tienen la parte visual, trabajar ecuaciones pertinentes de acuerdo al estudiante, también gráficos táctiles, ¿no? Pero puede ser muy variada y el tiempo se puede cortar, ¿no? Entonces es importante trabajarlo de manera, la evaluación de acuerdo a lo que el estudiante pueda dar y darle los tiempos adecuados, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo apoyar a que se involucren los padres de familia ahora que están en el hogar, o a los tutores, ¿no? Es importante tener la comunicación de manera asertiva, y es importante que comunicarles qué es lo que yo deseo, qué es lo que necesita aprender el estudiante. Y por ello es importante que los padres, con estas múltiples actividades que llevan en el hogar, que puedan saber que tienen nuestro apoyo constante, y que no solamente nosotros, que ahora a través de redes podemos tener, apoyarse en comunidades, por ejemplo, con apoyos psicológicos, también con soportes que brinda la escuela, o con el equipo multidisciplinario que pueda atender en este colegio la institución educativa, ¿no? Ok. Y aquí es importante trabajar algunas recomendaciones en casa, ¿no? Que tenemos que trabajar con un organizador gráfico, y que tengas que ser netamente inclusivo con programas de aprendizaje. Y aquí es un gran desafío para las docentes decir qué es lo que necesita aprender el estudiante, ¿no? Y que en algún momento, cuando yo doy la indicación a nivel de manera general, por ejemplo, decir si mi niño tiene problemas de atención en general, ¿no? No mencionar específicamente el estudiante, y dar algunas pautas específicas para poder aplicar en casa y darle las soluciones a los problemas psicosociales que pueda presentar el estudiante. Y es importante acá la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad del docente para que utilicemos las herramientas digitales. Por ejemplo, si antes decíamos que solamente la herramienta digital tendría que ser dosificada 1 hora, poder ser más o menos flexible para que el estudiante no tenga una carga emocional, ¿no?
Y ahí también trabajar a través de todas las plataformas y aplicaciones como estrategias y trabajar claramente las reglas de aprendizaje que vamos a seguir, ¿no? Y aquí es importante definir el tiempo de duración. Como yo les decía, trabajar, por ejemplo, los tiempos de abordaje en el primer periodo, la parte cognitiva, y después intercalar con actividades lúdicas o recreación, y crear comunidades y favorecer vínculos sociales, que es importante, ¿no? Y hacer participar a todos los miembros de familia para que podamos optimizar el aprendizaje. Okay. Aquí yo les establezco un poco el cómo trabajar a través de rutinas. Es importante que con la familia trabajemos un calendario para que el niño no esté siempre organizado y que lo tenga como organizador visual. Yo les propongo que pongan, por ejemplo, en el cuarto de estudio o en la sala o en el ambiente, que pueda trabajar el organizador gráfico para que no pierda la secuencia del colegio. Por ejemplo, si las sesiones de clase trabajamos a las 8 de la mañana, trabajar el desayuno, el aseo, y trabajar toda la parte, sin olvidarnos la parte de juego, que es tan importante, en qué momento hacer las tareas, en qué momento hacer el deporte, y si tenemos estudiantes que tienen espectro autista o que tienen déficit de atención, ponerles con pictogramas, ponerles con fotos de ellos, ponerlos en un lugar donde el niño, si bien es cierto, podemos ser flexibles en los horarios, pero poder ir alternando. Por ejemplo, los lunes, después de las actividades que trabajamos con la docente, en casa podemos hacer el deporte, los días martes la parte de cocina, el día miércoles podemos hacer el compartir con familia, etcétera, de tal manera que las rutinas no se puedan perder y los horarios sean muy pertinentes de acuerdo a la necesidad del estudiante que pueda trabajar. Acuérdense que también si tenemos niños con déficits intelectuales, es muy importante, ellos son muy visuales, ponerlo en un lugar muy visible toda esta información. Y también para todos los miembros de la familia para que podamos manejar las actividades, ¿ok? Es importante también no tener distractores, no tener el teléfono en la mano para hacer las tareas, no tener la música, o si la mamá, por ejemplo, está cocinando, en ese momento evitar tener los distractores, o si los hermanos están jugando, tener un ambiente, porque acuérdense que, por ejemplo, si un niño tiene déficit de atención, muchos distractores no les ayudan para poder lograr los aprendizajes. Es importante también que en todo momento se les esté recalcando la actividad que se va a hacer y para qué se le va a hacer, ¿no? Y todo esto va acompañado con la anticipación y a través de las rutinas planteadas. Y el refuerzo, en todo momento el refuerzo de la actividad, y la actividad tiene que estar reforzada por actividades. También la parte socioemocional, qué bien lo hiciste, qué bien lo estás haciendo, etcétera, ¿ok? No hay que perder, acá les menciono que no hay que perder la actividad lúdica. Acuérdense que los niños aprenden jugando, y para también potencializar la actividad. Es importante, por ejemplo, acá yo les ponía un detalle del COVID, el virus, en la manito, y si yo quiero hacer que el niño constantemente se lave las manos, trabajar de manera lúdica, y cómo desaparezco este dibujito, lavándome de esta manera las manos, trabajando entre los dedos, trabajándome la palma, el dorso de la mano, etcétera. Y es importante que trabajar las exposiciones de manera compleja con los pares, en este caso con los hermanitos o con los padres, para también trabajar la parte de las habilidades blandas y descubrir las fortalezas y debilidades, porque aquí es importante mencionar que, por ejemplo, cuando yo trabajo en la parte lúdica, yo puedo ver si mi niño tiene tolerancia a la frustración, si no ganó, si no puede encajar la pieza, o si el estudiante es muy pasivo, cómo lo activo, cómo le hago el contacto, cómo le puedo hacer que el niño participe, y en este caso es importante que todo aprendizaje vaya trabajado con la manera lúdica, no de la manera tradicional donde yo me siento y hago solamente tareas en papel. Entonces es importante rescatar esta parte que es muy enriquecedora en casa, porque el padre de familia ahí cumple un papel importante, y aquí se puede incluso el niño movilizar, ¿no?, para poder hacer el trabajo y lograr los aprendizajes y los desempeños propuestos por la docente. ¿Okay?
Y también es importante, les menciono, el trabajo de la coordinación motora fina y en general también a través de todo el cuerpo. Yo les pondría acá, por ejemplo, que es una actividad lúdica y que es muy importante trabajar a través de, por ejemplo, las liguitas, colocarlos en el cono, ponerse una liga de una mano a la otra, trabajar los ganchitos alrededor de una caja, trabajar chapitas en agua, donde a través de dos palitos lo pueda sacar, o a través de dos colores, de tal manera que yo pueda trabajar, en el caso de los niños pequeños, trabajar su pinza, su coordinación motora fina, para ir afianzando, y que esto va a ayudar después a la coordinación motora fina, la lectoescritura, ¿no? La escritura, y los niños que tienen disgrafía también les ayuda muchísimo los trabajos en el concepto de coordinación motora fina, a todo lo que es punzado, enhebrado, trabajar con plastilina, etcétera. Okay. Y es importante mencionar que es importante que en este episodio trabajar el soporte emocional, ¿no? Hablar, trabajar las técnicas de meditación, hacer manualidades, cocinar, trabajar sobre todo que el niño o el estudiante pueda plasmar los miedos que puedan tener. Y en este caso, los chicos o los estudiantes que no tienen comunicación, trabajarlo a través de comunicación aumentada o alternativa, a través de gráficos. También se puede hacer actividades relajantes, porque es importante que en este periodo no tengamos una carga. No tenemos que la carga emocional que ya nos está teniendo esta pandemia, trabajarla, ¿no? Y con eso, con un soporte emocional. También cabe mencionar que los niños con déficit de atención tienen una necesidad de mayores espacios, y ahora que ya podemos de repente salir hacia la calle con todas las recomendaciones y toda la seguridad del caso, podemos salir por pocos periodos cortos, pero sin olvidarse las recomendaciones y el protocolo a seguir, ¿no? Pero en esto es importante trabajar en todo momento la autonomía, respetar los espacios y ritmo de aprendizaje del estudiante, y vuelvo a recalcar que es importante también respetar los tiempos de trabajo del estudiante, que sean cortos, 30 o 40 minutos, no más, ¿no? Incluso depende de las características del estudiante, 15 minutos, y ir diciendo al padre de familia, no lo sature, no le exija, respete los espacios y el tiempo de cada estudiante. Ok. Me gustaría mencionarles que para darle soporte emocional, no olvidarle y darle las frases positivas que el padre puede ir acompañando, en este caso al niño, y nosotras mismas las docentes, ¿no? Como eres un campeón, eres muy bueno, qué bien lo has hecho, es muy positivo lo que tú estás aportando, qué buena sorpresa, qué bien lo haces, etcétera, porque el estudiante tiene que estar acompañado y recibir todo este soporte y todo el acompañamiento de parte del padre y del en este caso, docente tutor, ¿no? ¿Ok? Y para facilitar un poco el trabajo en casa, yo les decía que me da mucho resultado trabajar con los semáforos de conducta, ¿no? Por ejemplo, ahora los padres están muy agobiados, de repente están haciendo trabajo en casa. ¿Nosotros qué hacemos? Le levantamos, trabajamos con el semáforo, hacemos una plantilla, en este momento no puedo atenderte, estoy trabajando, pero después sí, de repente sí, entonces... o también trabajar, ¿no? Si tu comportamiento no es adecuado, mira, acá está, vamos a mejorar en tal situación, cómo trabajamos durante la semana, cómo estamos trabajando. Las conductas con el semáforo es muy oportuno para trabajar con los padres de familia, y vamos haciendo reforzadores positivos en todos momentos del estudiante. Y cuando el papá incluso está trabajando, negociar con el estudiante para que pueda hacer en qué momento vamos a trabajar tal actividad que él quiere después de la actividad planteada, en este caso por la docente. ¿Ok? Aquí les comparto un poco la bibliografía, y a continuación les invito un poco a trabajar un documento a través de Google Docs. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tipo de estrategias vamos a trabajar en el estudiante, y qué recursos para poder trabajar de manera
consensuada con los padres de familia. Es importante hacer las adecuaciones, que en todo momento el niño se sienta acompañado y relajado, y que en todo momento el padre tenga las consignas claras del aprendizaje que yo deseo. ¿Ok? Vamos a compartir en este momento el documento que han descargado a través de Google Docs. Y es importante que sí, cuando se planteen las actividades, haya una comunicación asertiva con el padre para que podamos hacer que el padre entienda lo que queremos y respetar, ¿no? ¿Cómo yo voy a garantizar la accesibilidad y los ajustes razonables de aprendizaje a distancia? ¿Cómo yo como docente, como tutora, como profesora de aula, como parte del equipo transdisciplinario, cómo le puedo garantizar que mi estudiante pueda lograr los aprendizajes esperados? Vamos a ir compartiendo, ¿les parece? Vamos a ir escribiendo para que podamos compartir ideas generales y poder lograr esta lluvia de ideas, ¿no? Podemos ir participando a medida que vamos escribiendo, vamos participando todos y vamos a ir aportando, me dice, proponiendo clases, actividades claras para el alumno. Gracias. ¿Qué otro tipo de actividades? ¿Qué cosa me vale? ¿Qué va a garantizar el aprendizaje? Porque acuérdense que ahora los tiempos son más cortos, que tenemos solamente a través de una pantalla, que tenemos qué tipo de ajustes razonables. Si mi estudiante, por ejemplo, no ve muy bien cómo lo puedo ayudar, si yo lo puedo ubicar más cerca a la ventana, o un lugar iluminado, qué cosa tenemos que tener en cuenta, el tipo de discapacidad que tiene o la necesidad educativa que presenta, ¿no? mi estudiante. ¿Qué tan importante es respetar los ritmos de aprendizaje? Y los estilos, porque acuérdense que yo les mencionaba algunas estrategias, mi estilo de aprendizaje no es igual, de repente mi estilo es más kinestésico, o de repente mi estudiante es más visual. Proponiendo a los padres que nos apoyen con los niños en las clases en un principio hasta que lo requiera. Me dice, muy bien, teniendo en cuenta la discapacidad que tiene mi alumno, en este caso si tiene discapacidad o si tiene necesidad educativa especial. Es importante también mencionar que si no todos los alumnos, la diversidad está incluso entre nosotros, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es la manera de aprender del estudiante? Si yo he detectado cuál es su manera de aprender, cuál es el ritmo de aprendizaje, de repente el padre muchas veces está agobiado, pero no respeta el ritmo de aprendizaje, hacerle mencionar, ¿no? ¿Qué cosa trabajar, ¿no? ¿Cómo ayudar que el entorno sea accesible? ¿Qué tanto, si un niño tiene déficit de atención, las consignas cómo tienen que ser? Si mi niño tiene discapacidad intelectual, ¿cómo yo le voy a ayudar? Si sabemos que son muy visuales, ¿cómo les voy a hacer los organizadores gráficos? Y es importante que en todo momento los aprendizajes sean realmente funcionales, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy trabajando la parte de conservación del medio ambiente, ¿qué tanto me ayuda a que yo pueda recoger elementos de mi casa? ¿Qué cosa yo puedo hacer para que estos aprendizajes sean funcionales y lúdicos a la vez? En todo momento tengo que tener todos los entes involucrados, ¿no? Padre de familia, también los hermanos,
Estoy atenta a sus comentarios, a las escrituras que puedan poner, por favor. También es importante mencionar que a la hora de evaluar, el docente tiene que hacer los ajustes razonables, ¿no? Los ajustes razonables de acuerdo al estudiante. Y es básico lo que está escribiendo la colega, anticipar las actividades con la familia, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Anticipar, trabajar la repetición, las rutinas. También podemos trabajar como estrategia los proyectos muy útiles, ¿no? De manera colaborativa, donde se involucren todos los elementos de los padres, todos los miembros de la familia. Trabajar también la parte emocional, ¿no? Las actividades lúdicas. Si, por ejemplo, yo tengo en este caso un estudiante, lo visualizo en este momento, ¿qué cosa le voy a poder hacer? ¿Qué cosa le puedo hacer? ¿Qué tipo de adecuación, accesibilidad? Por ejemplo, si tengo un niño que tiene torpeza motora, o que de repente, si el niño necesita que moverse constantemente porque tiene déficit de atención, cuánto tiempo requiere, cómo tiene que hacer, cómo tenemos que hacer llegar la información al papá, que este niño no tiene que trabajar sentado, completamente sentado, sino que tenemos que darle los espacios para poder que el niño se pueda trabajar la parte lúdica, pero sin perder el contacto de las consignas. La parte de soporte emocional es básico, y la flexibilidad, no olvidarnos de hacer trabajar la flexibilidad en todo momento. En todo momento es básico ser flexibles en este periodo. Que de repente la actividad asignada pueda terminarse, de repente si es diario el aprendizaje, si bien es cierto, la misma actividad pueda involucrar durante toda la semana para seguir la consigna del aprendizaje, pero hacer con muchos apoyos, ¿no? Si, por ejemplo, el niño, de acuerdo, si tiene una discapacidad visual, qué tan importantes son los contrastes, qué tan importante es verbalizar de forma clara. Si el niño tiene problemas auditivos o hipoacusia, cuál es el lado que escucha mejor, si puedo acompañar con la verbalización clara, oportuna, que el padre aprenda a que finalmente somos todos los agentes educativos los que vamos a implementar y apoyar el aprendizaje, y que el padre de familia en esta oportunidad es un gran aliado. Aquí me mencionan actividades como convertir textos en audio, con broadcast, en caso de estudiantes con discapacidad visual, perfecto. Implementar en casa un espacio adecuado, que es lo importante. También me menciona insertar videos en el aprendizaje, que es muy visual. Incluso hay estudiantes que trabajan muy bien a través de tablets, de programas, de TICs. También es importante las tablets. Es importante también anticipar las rutinas. No se olviden que las rutinas de manera flexible, pero sí le va a ser como organizador, ¿no? Como un organizador pleno para poder ayudar de manera óptima el aprendizaje. Y recuerden que nosotros las docentes cumplimos un papel muy importante en esta labor, ser flexibles, adecuar los desempeños y de acuerdo a las necesidades del estudiante. A la hora de la evaluación es importante, de repente, si el niño, nosotros queremos trabajar, hacer las adecuaciones pertinentes para este estudiante, ¿no? En este caso, trabajar las capacidades y poder modificarlas de acuerdo a la necesidad del estudiante, ¿no? Si la mamá, y no generar tensión que finalmente se genera la tensión cuando el estudiante se siente un poco
agobiado con esta carga dentro de casa, ¿no? Algunas, bueno, siendo empático con el padre de familia también, claro que sí, sí, claro que sí. Muy bien. Por acá también tenemos algunas, muchas gracias por su participación. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes su participación, Ana Lucía, por permitirme compartir un poco las experiencias. Finalmente ustedes como docentes, como profesionales, tenemos mucho mayores estrategias, es un poco enriquecer el trabajo entre todos y es importante también trabajar con el equipo multidisciplinario. Sabemos que muchos de nosotros tenemos un equipo dentro del centro educativo que puede potencializar y sumar nuestros aprendizajes. También quiero agradecer a Juanita Escarce y a cada uno de los integrantes del consorcio por permitirme compartir un poco las experiencias y vivencias a través de cómo actuar con los niños inclusivos dentro de casa, ¿no? En este caso es importante mencionar de repente algunas preguntas para poder trabajar en este momento a través del chat y poder compartir. Me dice que los padres se comprometan en fortalecer su hijo permitiendo que participara en terapias y sesiones que le ayudan a su aprendizaje. Por supuesto, o sea, es importante, si bien es cierto, nosotros tenemos en este momento un papel importante, pero es importante que los padres, si los niños tienen alguna necesidad o alguna discapacidad ya detectada, que tengan acompañamiento de forma paralela, ¿no? Y para ello es importante la comunicación entre el docente y los terapistas y todo el equipo multidisciplinario, pero si el niño ya tiene detectado, es importante que tengan las terapias paralelas y le puedan apoyar, ¿no? En este caso, si nosotros si el niño ya está, el estudiante en casa, y no puede llevar las terapias paralelas, de repente hacer la conexión vía web o comunicarse con el especialista para que le den las pautas y seguir las terapias de forma paralela, ¿no? Muy amable, Sora Amelia Díaz. ¿Alguna otra pregunta? Es importante también conservar los estilos de aprendizaje. Efectivamente, nosotros tenemos toda la diversidad en el aula, todos, incluyendo nosotros, como todos tenemos la diversidad plena, y es importante contemplar el ritmo y el estilo de aprendizaje. Recuerden que no es lo mismo el estudiante, ante todo, es el estudiante que el tipo de necesidad y el tipo de discapacidad. Entonces, como tal, tiene que ser tratado. Y es importante saber cuál es el tipo de fortaleza que puede tener, porque acuérdense que, por ejemplo, si yo tengo un estudiante con espectro autista, ellos tienen muy buena memoria, pero su limitación es la parte de comunicación, y de repente por ahí tendríamos que afianzar, ¿no? Me dice que de qué manera podemos acompañar con los niños de síndrome de Down. Primero habría que ver qué tipo acuérdense que las características, o sea, el estudiante tiene determinadas características. Si yo hablo de un niño que tiene síndrome de Down, podría ser un niño con alto funcionamiento, que puedan hacer actividades. Ellos acuérdense que son muy visuales, entonces el organizador gráfico les ayuda muy bien, el trabajar la parte de rutinas, la parte de consignas claras y la parte social. Ellos trabajan muy bien la parte social, entonces la parte lúdica, interactuar. Las actividades no tienen que ser rutinas muy largas, tienen que ser intercaladas con otro tipo de rutinas, y las actividades tienen que ser muy funcionales para que el aprendizaje sea óptimo y de acuerdo a esta necesidad, ¿no? Recuerden que el niño es un conglomerado de
de características, pero ante todo es el ser humano y es importante verlo como tal. Entonces, si yo detecto la necesidad educativa que tiene este estudiante, le puedo dar la respuesta oportuna. Y por eso que es importante hablar en función al ser humano que estamos mirando, ¿no? Así es, el uso de diferentes plataformas lúdicas favorece el aprendizaje, el trabajo en trabajo a distancia. Cuanto más lúdico, es mucho más positivo el aprendizaje, como les había mencionado. También es importante la empatía. No hay que perder de vista que en todo momento la empatía con el estudiante y ser asertivo, mencionar la asertividad en todo momento de la manera de comunicación que yo pueda comunicar al padre de familia. Yo les menciono que tengo un estudiante, por ejemplo, que se frustra mucho a la hora de hacer las actividades propuestas por la docente. Entonces, la mamá me decía, yo no sé qué hacer con esto, no quiere hacer, me llamaba, ¿no? Nino, que tú le puedes decir a través del teléfono que me haga caso. Entonces, si uno les da las pautas concretas al padre de familia, el padre de familia va entendiendo el por qué no podría presionarlo, el por qué no puede hacerlo. El papá, por ejemplo, en este caso quería hacer todas las actividades juntas para que después se desocupe rápidamente. Y claro, si yo veo las características individuales de este estudiante, sabemos que el niño necesita periodos cortos de atención, en este caso, ¿no? Perfecto, es muy importante esta mención. ¿Cómo podemos ayudar a los padres a comprender que la educación no solo se limita en el trabajo, en el cuaderno? Efectivamente, ahorita los padres de familia sabemos que tienen una fuerte carga y ellos creen que a más escritura, a más cuaderno, ellos están aprendiendo mejor, entre comillas, ¿no? Pero recuerden que lo importante es que el padre de familia entienda qué es lo que queremos que el niño aprenda. Porque si el padre de familia no lo tiene claro, ellos van a pensar que cuanto más se registre, está ahí la respuesta. Por mencionarles, por ejemplo, en este caso, si yo necesito reciclado, por ejemplo, estoy trabajando en reciclado, yo necesito que el niño vaya y busque elementos que se puedan reciclar. ¿Cuántos elementos tenemos de plástico en casa? El niño puede ir, puede recolectar material, puede trabajar con los tuppers. ¿Qué tan beneficioso es un tupper? Entonces puede trabajar. ¿Pero qué podríamos mejorar? Ok, vamos a utilizar más depósitos de vidrio, a ver, recolecta lo que puedes trabajar, ¿qué puedes reutilizar? El cartón, ok, mira, podemos trabajar con estos platos de cartón, etcétera, pero que tiene que ser vivencial y que el padre de familia no necesariamente en el portafolio puede mandar las fotos de que el niño ha hecho su trabajo de poder trabajar un poco el reciclado, de trabajar en conservación del medio ambiente, etcétera. Entonces, es importante que el papá sepa lo que queremos con el estudiante, sepa lo que vamos a hacer y qué nos va a conllevar este aprendizaje, que no necesariamente tiene que ser con solamente escribir. Sería conveniente tener una persona que acompañe en el aula a un niño que aún no logra su autocontrol. Recuerden que la inclusión es ver la diversidad de todos y todas con las diferencias. Si es pertinente, o sea, la idea es que el niño sea inclusivo y que finalmente enriquezcamos el trabajo de todos y todas. Pero eso no necesariamente es una potestad del padre de familia ni del docente. Sencillamente, la inclusión no contempla el poder tener una persona al lado del niño. Pero si la institución educativa lo ve pertinente, si en este caso el niño no tiene autocontrol, podría ser una estrategia a trabajar, ¿no? Pero dentro de la inclusión no se contempla el poder tener al estudiante con un acompañamiento. Pero sí se están usando como estrategia de trabajo dentro del aula hasta que el niño, en este caso, pueda adquirir el autocontrol, ¿no? Para poder también facilitar un poco el trabajo con la docente de aula. Pero sí es importante mencionar que la diferencia entre la inclusión y la integración es
el trabajo inclusivo es sumar todos y todas con las potencialidades y las dificultades que pueda tener el estudiante. En cambio, la inclusión es poder conllevar al estudiante a la integración, perdón, a un costado y solamente atender separado del grupo, y la idea no, la idea es enriquecernos unos de otros, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría también mencionar que es importante trabajar con un enfoque social, que nosotros nos tenemos que adecuar a las necesidades del estudiante en su mismo contexto. Se trata de la concepción dentro de los derechos humanos, que es un derecho del estudiante. Por ejemplo, si tenemos en este caso, por mencionar la institución educativa, el niño tiene limitación física, tiene silla de ruedas, no es que el estudiante tiene que ir y adaptarse a las condiciones del centro educativo, sino nosotros tenemos que adaptarnos a la necesidad del estudiante. En este caso, pues, tendríamos que colocar rampas, de repente un elevador, etc. Entonces, el enfoque social no lo tenemos que perder en todo momento para que podamos trabajar incluso en casa, ¿no? Es importante ver el enfoque social en todas nuestras actividades y también en casa. ¿Sería recomendable replantear el POI para la etapa de educación virtual? Bueno, acuérdense, yo espero que muchas de nosotras tenemos la información del psicopedagógico y el POI. El POI es un poco la orientación individual, ¿no? El proyecto de orientación individual del estudiante. Y ahí nos dice claramente cuáles son las necesidades y las respuestas educativas que vamos a tener con el estudiante. Si yo tengo claro la necesidad del estudiante, le puedo dar la respuesta. En este caso, si yo trabajo con el padre de familia, yo necesito tener la comunicación clara para que el estudiante sepa cuál es esta respuesta a la que voy a conllevar con el planteamiento de las actividades que estoy planteando en casa. Por ejemplo, si yo sé que mi estudiante a largo plazo va a trabajar en la parte técnico-productiva porque va a terminar sexto grado y de repente más adelante va a ser un trabajo más técnico-productivo, yo tendría que redirigir actividades de tal manera que el padre de familia entienda que el estudiante va a poder sí incluirse en la sociedad, pero trabajar con este tipo de actividades. Entonces sí es importante que el padre entienda cuáles claramente qué hemos detectado a través de este informe, las necesidades educativas y a dónde se va a dirigir la respuesta educativa de este estudiante, ¿no? Un proyecto de orientación individual del estudiante, ¿no? Es importante que en todo caso nosotros no perdamos nunca la comunicación con los padres de familia, ¿no? Que sí es importante que en todo momento estén familiarizados con cuál es la intención y de el aprendizaje a llevar y a dónde va a conducir este aprendizaje. En el caso de la enseñanza de otro idioma, ¿cuál sería la ayuda que el docente pudiera proporcionar para consolidar el aprendizaje? ¿A qué se refiere concretamente? ¿Qué tipo de enseñanza de otro idioma? Susana, supongo que si es a larga distancia, a eso te refieres, lo ideal sería que trabajar la parte, si es que el niño trabaja muy bien a través de la plataforma, tendríamos que trabajar a través de la parte virtual, en este caso a través de la computadora o a través de TICS, a través de la docente de aula. Y si
vemos como estrategias planteadas, si es visual, trabajar con imágenes, con pictogramas, si tiene la parte de problemas de atención, tendrían que ser muy visuales, el aprendizaje, de tal manera que el estudiante se pueda conectar. Y recuerden que los periodos de tiempo tendrían que ser cortos. Y en este caso, por ejemplo, si yo tengo niños muy pequeños, trabajar un poco la parte de estimulación del habla, primeramente trabajar muy bien la estimulación del habla para poder trabajar la parte de la enseñanza de otro idioma. Primero, para poder enseñar otro idioma tenemos que dejar el idioma nativo, ¿no? Y paralelamente ir dándole la accesibilidad en los recursos para poder trabajar. Es importante también trabajar a través si yo tengo, por ejemplo, un niño que tiene espectro autista o déficit de atención, trabajar con figuras que sean del propio niño, para poder trabajar, por ejemplo, si yo trabajo el hola, trabajar en un pictograma, miran acá la imagen, trabajar la mano ahí, que esto significa hola, y trabajar a la vez el hi, hello, de repente, ¿no? Entonces, pero trabajar con la imagen asociada de la imagen, del pictograma o la imagen del niño con la palabra que quiero enseñar. Es importante trabajar también con muchos pictogramas si tienen los niños déficit de atención y trabajar el espectro autista, en este caso también con muchas imágenes, los niños con déficit intelectual también, porque son muy visuales. Entonces es importante mencionar eso para poder tener como estrategia dentro del aprendizaje. Seguimos con algunas preguntas. Como colegios católicos, me menciona qué actividades podemos incluir. En nuestro quehacer pedagógico. Para perder el camino que ya hemos iniciado. Gracias por la pregunta. Es importante que tenemos que tener la mirada. En este momento, recuerden que la ley nos dice que tenemos que sí o sí tener alumnos inclusivos dentro de nuestra institución educativa y con una mirada integradora, inclusiva. Nosotros tenemos que estar con el personal capacitado. Tenemos que tener personal sensibilizado, concientizado y capacitado hacia la inclusión, en que mirar las diferencias finalmente nos van a enriquecer como trabajo grupal y que todos como institución educativa o como centros de colegios católicos, ver que la inclusión es factible en medida de que todos los agentes educativos manejemos de manera adecuada. Es importante hacer las capacitaciones, los seminarios, trabajar todos los elementos, trabajar con un equipo multidisciplinario, donde podamos finalmente ver que el estudiante pueda salir adelante y que no, por tener una condición diferente, no es tan capaz como el resto, y que se trata de una cuestión de derechos, y en medida que nosotros manejemos esa información, podamos contribuir enriqueciéndonos dentro de este grupo inclusivo que finalmente todas y todas tenemos que tener dentro de nuestras instituciones educativas, ¿no? En medida que podamos tener mayores estrategias, los profesionales educativos, la dirección, la coordinación educativa, y hablemos el mismo lenguaje todo, finalmente va a ayudarnos a potencializar los aprendizajes, pero finalmente vamos a pensar en todos y todas desde una mirada de amor, una mirada inclusiva que merece ser trabajada desde los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo ayudar a nuestros niños inclusivos cuando ya están en el nivel secundario? Bueno, habría que ver que
o sea, vuelvo a recalcar que si estamos teniendo una mirada inclusiva, hay que ver cuál es la necesidad educativa de este estudiante para darle la respuesta. Vemos que muchos alumnos inclusivos son tan profesionales como nosotros, que pueden seguir una educación profesional, que pueden seguir sus ideales. Simplemente es cuestión de nosotros darle la respuesta y que sigan simplemente acceder este mundo más accesible. Por eso que yo les hablaba de la accesibilidad en recursos, en materiales, de tal manera que el estudiante no se vea afectado a los aprendizajes. Si mi estudiante, por ejemplo, se demora mucho en desarrollar una prueba escrita, yo le puedo dar la facilidad de que pueda desarrollar una prueba de forma oral. Si mi estudiante necesita un tiempo prolongado, ¿por qué no darle el tiempo prolongado? Trabajar de acuerdo a la necesidad del estudiante, pero nosotros sabemos claramente que cualquier alumno inclusivo con una necesidad educativa, si yo le doy la respuesta que él necesita y contemplo su ritmo de aprendizaje, el estudiante va a seguir bastante bien y va a terminar su escolaridad y va a estar incluido perfectamente y va a seguir los estudios que él quiera y se proponga, ¿no? Pero aquí hago la reflexión que es importante que los profesionales estén preparados para poder abordarlo y que sepamos qué necesita este estudiante, porque muchas veces el problema no lo tiene el estudiante, sino el problema es un poco la mirada como profesional que a veces por desconocimiento no le damos para poder atendernos de la manera oportuna, ¿no? ¿Cree usted que las terapias que necesitan nuestros niños también puede dárselas a los terapeutas de manera remota? Si los estudiantes están diagnosticados y el profesional que en este caso lo ha evaluado recomienda tener terapias paralelas, por supuesto, sí tiene que darse de manera paralela, pero recuerden que las terapias de forma paralela es fuera de el horario escolar. O sea, nosotros dentro de la institución educativa podemos hacer el acompañamiento con el equipo transdisciplinario, pero las terapias como terapias tienen que ser de forma paralela para que finalmente el niño supere la necesidad educativa que pueda presentar, ¿no? Entonces sí es importante que en este momento nosotros hablemos el mismo lenguaje de todos los profesionales y que finalmente la sensibilización se haga de manera oportuna y en la institución educativa, porque por ejemplo muchas veces tenemos los estudiantes inclusivos dentro del aula, pero decimos, ok, le tocó a Marita como profesora de segundo grado, pero la profesora de tercer grado, cuarto grado, no sabe de necesidad, y de repente es una niña hipoacústica que cuando ingresa al centro educativo no manejamos toda la información. Por eso que es importante que se haga la sensibilización y la sensibilización y el conocimiento a los profesionales de los estudiantes inclusivos, de tal manera que se pueda capacitar a todo el personal que está inmerso con el estudiante y toda la institución educativa, ¿no? ¿Cómo afrontar el miedo en la pandemia del niño en esta situación, no? Sí, primero, la flexibilidad tiene que estar en cuenta. También es importante que se les diga detalladamente lo que estamos afrontando. Los periodos es importante, de acuerdo a norma del Ministerio de Educación, que no se le debe saturar al estudiante. Y por ello es importante que los profesionales, que en este caso estamos a cargo de las tareas educativas de los estudiantes, tratar de no recargarlos, tratar de respetar los ritmos de aprendizaje y también es combinar las actividades, en este caso las actividades de consigna que sean la parte cognitiva, ir alternando con la parte lúdica, de tal manera que, como yo les mostraba, que en la parte de hacer para el organizador gráfico del calendario que les presenté, que el niño sepa que va a tener un periodo de el trabajo con la docente, pero que también va a tener periodos de relajo y de recreación y de trabajo con familia, para que en este caso el estudiante pueda ir calmando sus miedos. Y también es importante que le trabajemos
la parte de poder expresarlo a través de prácticos, a través de teatros, a través de plasmarlo verbalmente, de trabajar charadas, de tal manera que el niño pueda plasmar y afrontar este episodio tan fuerte que nos ha tocado vivir como comunidad. Una consulta relacionada a la pregunta del POI. Si hago esta adecuación en la currícula, también le haría la evaluación y se podría hacer en la etapa virtual que venimos trabajando. Bueno, definitivamente cuando yo trabajo en la parte de evaluación, sí tengo que hacer las precisiones, en este caso las adecuaciones de acuerdo al estudiante, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo en la parte de comunicación o en la parte de personal social, lo que es la familia, por mencionarles, yo tendría que trabajar las adecuaciones para el estudiante necesariamente, porque si no, el estudiante no va a llegar. Y en algún momento también se podría hacer las precisiones. Pero yo tengo que detectar claramente cuál es la necesidad del estudiante, qué cosa es lo que ha presentado el estudiante para que le pueda dar la respuesta, porque sencillamente si yo quiero pretender que todos mis estudiantes, estamos hablando de la diversidad, no todos aprenden igual. Entonces, sí es importante precisar acá en este momento que el padre de familia sepa que, por ejemplo, por mencionarles, en este caso voy a trabajar mi portafolio y el portafolio va a ser trabajado a través de una foto. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque el estudiante no va a plasmarlo de la parte virtual. Entonces yo a la hora de hacer la parte de la evaluación, hacer la adecuación y las estrategias adecuadas para que el estudiante pueda llegar al tema planteado. Entonces sí es importante, gracias por la pregunta, que yo en la parte de evaluación tengo que hacer las precisiones y las adecuaciones si es necesario, ¿no? Y todo ello va acompañado con la adaptación adecuada, ¿no? Y para esto tenemos que adecuar de acuerdo al estudiante, o sea, a Pepito, a Ninosca, a María, a Teresa, no a lo que yo supongo que, por ejemplo, la discapacidad intelectual me conlleva, sino a las características y necesidad que este estudiante presenta para poderle yo llevar finalmente a la respuesta educativa que yo quiero que el estudiante lleve y que lo que necesita el estudiante, ¿no? Respetando su ritmo de aprendizaje en todo momento y características. Muchas gracias. Gracias por todo, gracias por poder compartir estos momentos conmigo, gracias por estar en estos momentos y muy valiosos y agradezco su participación. Muchas gracias, Ninosca. Ha sido muy bueno tenerte esta noche con todo lo que necesitamos saber para poder apoyar a nuestros estudiantes. Agradecemos también la participación de todas las personas que han estado el día de hoy siguiendo esta transmisión y los invitamos a ver la página web del consorcio, donde siempre van a estar colgados los cursos que estamos dictando. Muchas gracias, buenas noches con todos. Muchas gracias, bendiciones a todos y que tengan una linda semana y a cuidarnos en casa. Bendiciones, gracias Ana Lucía y gracias Juanita Escarce. Buenas noches. Buenas noches, Ninosca.